Muchas gracias por aceptar esta invitación, por sumarte a la Prosecretaría de Salud de Aeronavegantes, a la gente que se suma hoy. La charla es grabada para que después otros compañeros la puedan ver en el canal de YouTube, a donde se va a subir. Y bueno, nada, queremos arrancar pidiéndote de alguna manera que vos hagas una presentación de Janet. Si yo te digo, ¿quién es Janet Molina? Que vos me digas, que la puedas describir. ¿Quién es Janet Molina hoy? Hola Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Me encanta pues que hoy abordemos un tema tan importante como es la mujer, que definitivamente y con el respeto de los muchachos que nos están acompañando, pero nosotras sí somos unas mujeres aguerridas, echadas para adelante, con mucha fortaleza. Y yo creo que somos definitivamente la base de las familias, las bases de nuestros hogares y que eso también nos pone en un punto importante sobre la sociedad. ¿Quién es Janet Molina? Janet Molina es una mujer alegre que le apasiona su trabajo, su control de tránsito aéreo. Me encanta lo que tenga que ver con la docencia. Una mujer que más adelante les iré contando que a pesar que tuve momentos difíciles, una situación difícil por la cual tuve que vivir, tuve que pasar, pues mírenme, aquí estoy nuevamente frente a muchas personas que les cuento mi historia y que que sé que de alguna manera esto les va a ayudar para enfrentar también cualquier evento que una veces considera que algo tan pequeñito que le puede suceder a uno lo vuelve gigante. Pero somos tan capaces y tan sabemos manejar tanto a veces las situaciones que nos damos cuenta que que tenemos mucha fortaleza y somos muy fuertes pues para enfrentar todo tipo de eventos. Entonces, bueno, esa es Janet Molina. Janet, Adicional les cuento pues que soy, en la parte ya profesional, soy comunicadora social y periodista. Ejercí una época como periodista, también muy chévere esa experiencia. Luego entré pues a conocer lo que era el control de tránsito aéreo y llevo ya 27 años ya como controladora de tránsito aéreo. Soy supervisora radar, he trabajado en aeropuertos internacionales como Barranquilla, Cartagena, Río Negro, el Olaya Herrera, allá en Medellín. Y pues adicional soy docente y bueno, todo lo que he emprendido afortunadamente lo he hecho con tanta pasión y con tanto amor que gracias a Dios todo ha salido muy bien. que por ahí es una clave fundamental, ¿no? Para la motivación y para el hacer, el amor por lo que estamos haciendo. Yo quería preguntarte, porque vos dijiste recién que cuando haces tus charlas apuntás a ayudar a otras personas a resolver situaciones que por ahí les toque vivir. Y enseguida me surgió la pregunta de, ¿en qué te ayudó a vos esta situación que tuviste que vivir? ¿Sentís que te ayudó en algo? Pues mira, Andrea, yo consideraba que antes, definitivamente ese evento que sucedió en el 2016 fue un antes y un después para mi vida. Antes sí, una controladora, trabajaba, me gustaba, hacía un buen trabajo. Es más, consideraba que yo era una mujer tímida. Era una persona bajo perfil, o sea, me encantaba, sí, me reía, era alegre, lo mismo, pero pues yo decía, yo nunca voy a ser capaz, es más, no tenía como esa visión de ser docente. Yo decía, no, yo no sirvo para esto, yo voy a tener que yo transmitir una información y no, yo no me veía en eso. Después de lo que ocurrió con ese evento, fue el revolcón más grande que tuve en mi vida, que yo me vi enfrentada a tantas situaciones que yo dije, mire, yo no sabía que yo era así. ¿Y es por qué? Porque a veces yo digo que uno de mujer simplemente no se valora o no se da cuenta que uno puede cumplir con retos mucho más altos, mucho más grandes.
De pronto yo tenía, por ejemplo, en la cuestión de la docencia o en dar una conferencia, la tenía, sí, pero no era algo como que me trasnochara, pues, y que yo dijera, bueno, de pronto más adelante, de pronto cuando yo ya termine o que me pensione, qué sé yo, voy a empezar a explorar eso. Pero la verdad no tenía eso dentro de mis planes antes de aquel evento. Pero ya después de eso me di cuenta la fortaleza, las ganas y lo formada que estaba, que todo eso me ayudó a darle un ejemplo grande a otras personas, a ver ese ejemplo, aplicarlo en mí y salir adelante y mostrar facetas que no conocía realmente. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que hayas podido darle una vuelta a toda esa situación, que, bueno, el evento por ahí no era obviamente el deseado para poder descubrirte, pero te llevó a ponerte frente a vos misma de manera tal que te hizo parar en un lugar donde te descubriste, y ese descubrimiento también nos lleva a pensar que más allá de considerarnos por ahí en algunas ocasiones tímidos o sin capacidad para resolver algún evento, cuando empezamos a explorarnos a partir de una situación, podemos encontrar que somos mucho más de lo que creemos, ¿no? Y es muy bueno esto que vos decís, porque me parece que puede colaborar para que la gente despierte en sí mismo la capacidad de pensar en el sí puedo, frente a esto sí puedo. Tuviste muchos momentos donde tuviste que enfrentarte a este desafío y decir, sí puedo hacer esto, sí puedo ser controladora siendo mujer. ¿Te sentiste en algún momento señalada, limitada u observada por elegir esta profesión? Sí, mira, Andrea, yo llevo 27 años como controladora de tránsito aéreo. Cuando yo ingresé, la verdad es que las mujeres, muy pocas o casi que nada en control de tránsito aéreo acá en Colombia. Si habían entre 500 controladores, unas 5 o 10 controladoras era mucho, realmente. Ah, pero nada, mira o algo, sea, estamos hablando de nada, 10, un 20%. no, en esa No, época no nada, había un nada, 2%. no, las niñas eran súper escasas. 2%. Entonces, mira cómo es de chistosa esta situación. Imagínate que cuando yo ingresé ¿por qué? Porque mi hermano es controlador de tránsito aéreo, hoy en día ya retirado. Yo en esa época estudiaba comunicación social, yo estudiaba periodismo, tranquila de mi vida. Me gustaba mucho la cuestión radial, estar detrás de los micrófonos o detrás de una cámara, pero no enfrentada a mucho público, sino como siempre uno detrás de una cámara, claro, pues está solamente la cámara, o detrás de unos micrófonos, pues ya, ¿cierto? Yo estaba en ese proceso de mis estudios. Mi hermano un día dijo, hay una convocatoria de controlador de tránsito aéreo. Le comentó a mis 2 hermanos mayores, a una cuñada, a una primita, todos se presentaron y ninguno pasó. Cosas de la vida, ninguno pasó. Entonces dijo, bueno, mire, la convocatoria sigue abierta. En mi casa pues me dicen Lulú. Toda la vida mis hermanos me dicen que Lulú. Entonces imagínate que en esa convocatoria él me dice, preséntese a ver cómo le va. Y yo dije, ¿y eso de qué se trata? ¿O cómo se come? ¿Eso en qué consiste? Él No me empezó a tenías contar. demasiada información sobre la carrera. Yo solamente lo veía a él que se la Claro. pasaba trabajando en los aeropuertos y que volaba y tal, y chévere. Pero yo le decía, cuénteme eso en qué consiste realmente. Me empezó a comentar, en alguna oportunidad me llevó al aeropuerto, me empezaron a exigir una cantidad de requisitos, entonces yo le dije, listo, yo me presento y voy a ver qué pasa. Oh, sorpresa cuando me llaman y pues en esa época los exámenes eran bastante difíciles porque eran con la Universidad Nacional. Es una universidad que es de muy alto nivel académico. Y pues todo, imagínate, mis hermanas decían, no, Lulu, ¿qué va a pasar? Ella es la menor, ella no sabe, ella nunca ha salido de su casa, ella solamente juega con las muñecas o con los balones y ya, que era lo que me encantaba. Entonces, no, pues mira, me presenté
Y oh, sorpresa que efectivamente pasé. Un día me llamaron y me dijeron, mira que ya el curso, hay 2 cursos, ¿cuándo quieres empezar? Yo estaba ya en la fase final de mi universidad, pues con la mentalidad de entrar a un medio de comunicación donde efectivamente estaba iniciando prácticas y ya esa era mi idea, volverme periodista y ya meterme en eso. Me dice, no, usted pasó, ¿para qué curso quiere empezar? Yo, ¿de verdad pasé? Ay, no lo puedo creer, esa felicidad. Yo, claro, yo llamé a mi mamá, a mis hermanos, les dije, sí saben que pasé. Y no lo puedan creer. A veces el destino, y eso está como escrito, digo yo. Sí. Bueno, el cuento es que yo pasé, me presenté a todas las exámenes ya que me hacían a nivel interno en la empresa. Ingresé y empecé a meterme en el rollo porque empecé a conocer toda la parte de las aeronaves, el tránsito aéreo, que comunicaciones, o sea, un mundo tan apasionante, de verdad que sí, que yo me empecé a enamorar definitivamente. Ingresé y bueno, hoy en día ahí estoy. Y esa fue la manera como ingresé en ese momento. Eh, Afortunadamente llegué a una base inicialmente como fue Barranquilla, acá en Colombia. Barranquilla es una base donde los muchachos consienten mucho, nos consentían demasiado y hoy en día son así. Pero en esa época éramos 2 niñas únicamente en la base. Así que fui muy bien aceptada por parte de ellos. Eh, Además que como me gustaba el trabajo, pues yo estudiaba mucho y vivía pendiente de todo. Entonces empecé a ascender algo rápido, me gustó, la gente me trataba muy bien, así que afortunadamente tuve muy buena aceptación por parte de los muchachos de la base. Pero esto es para que nos demos cuenta que a veces uno, estando en su casa, con sus hermanitos, su cosita, entonces nadie le tiene como la fe a uno. Y mire que uno sí tiene que apoyar desde un mismo minuto a sus hijos, por ejemplo, que es mi caso. Ajá. Yo apoyo a mis hijos 100% en sus sueños, en lo que quieren ser, y siempre les he dicho, ustedes pues, van a hacer y van a lograr lo que ustedes se propongan. Y yo creo que eso, mi mamá que fue la que más me apoyó, eso toda la vida se lo voy a deber, que es una mujer que toda la vida me ha metido mucha energía positiva y todas las ideas positivas y tú puedes. Y yo creo que por eso logré enrolarme en esto. Qué bueno esto que decís, porque me encanta porque de cada cosa que vas contando dejas como una leve frase de enseñanza, ¿no? Esto de, bueno, la importancia de validar lo que nuestros hijos traigan, apoyarlos, el significado que puede tener después para lo que iniciemos, para la carrera que hagamos, lo valioso que siempre es el apoyo de la familia. Y en tu caso en particular, lo tuviste presente durante el tiempo que también duró el tema del accidente. Cuando sucede este accidente, eh, por lo que estuve leyendo, por lo que estuve viendo, fue uno de los pilares en los que te apoyaste. Sí, Andrea, definitivamente la familia es muy importante, es una base fundamental en la vida de cualquier persona. Eh, Luego de ese accidente, que más adelante les haré un breve resumen más o menos pues de lo que me pasó en esa oportunidad, pero luego de eso empecé yo a recibir unas amenazas, amenazaban a mi familia, todo era con el único ánimo de localizarme y de, no sé, de hacerme qué cosas, pero sí en las redes y todo eso. Hoy en día las redes es algo tan complicado que nosotros deberíamos tratarlo con mucha delicadeza, la información que se originan en las redes sociales. De tal manera que empecé a recibir amenazas, yo no salía de mi casa. Hay momentos donde yo dije, yo ya no quiero más, yo quería meterme por allá en un hueco, desaparecerme, porque yo decía, pese a que yo consideraba que había hecho las cosas bien, eh, la gente no entendía, porque la parte del sector aeronáutico, que eran las personas que sí sabían del tema, me apoyaban, pero al fin y al cabo nosotras sabemos que la parte del sector aeronáutico es un porcentaje bajo con respecto a las personas del común que desconocen del tema. Mm. Así que empecé a recibir amenazas.
Yo creo que fue parte de ese proceso que yo tuve que vivir, que lloraba todo el tiempo, no comía, eso fue terrible. No supe esa información se filtra, los audios se filtran a los medios de comunicación, a las redes, y eso se vuelve el acabose total. Y eso uno no es que solamente se enteró a los de acá del barrio o en la ciudad, no, sino que era a nivel mundial, donde se estaba dando a conocer toda esta información y donde la gente opinaba sin tener realmente un conocimiento de lo que pasaba. Por eso yo por lo menos a mis estudiantes les digo, siempre, siempre sean solidarios, trabajen en equipo, y uno tiene que ser humano, consecuente, para evitar que por lo menos se forme esa burbuja de protección a esa persona, y no que esas otras personas del común pues lo ataquen y quede uno realmente ahí solo en una situación para tener que enfrentarlo. De tal manera que mi familia fue primordial en esos momentos. Ellos me apoyaban. Yo tengo un hijo que es piloto. Yo le preguntaba mucho a él qué pensaba, cómo consideraba, y pues afortunadamente sí me daban muchas explicaciones, muchas luces de lo que pudo haber pasado, y eso me tranquilizaba. Esto no pasó de la noche a la mañana. Fueron pasando muchos días, pero era muy difícil para mí, que yo lloraba tanto, y ya hubo un momento que yo dije, yo no puedo más, o sea, o cambio, reacciono y digo, no más, hay que salir adelante, porque pues yo estaba tranquila de lo que se había hecho con respecto al trabajo que yo había hecho, pero yo decía, yo no le puedo seguir dando este ejemplo a mis hijos. Sobre todo yo tenía un hijo pequeño, a mi niño lastimosamente, y los niños son a veces crueles. En su colegio lo empezaron a hacerle bullying, a decirle tu mamá mató un poco de gente, un poco de cosas. Me tocó retirarlo del colegio porque pues él estaba muy chiquito y no entendía, o sea, no era yo no tenía por qué exponerlo a someterse a esa situación. Claro. Pues de ese momento pues ya lo tuve que cambiar, me tuve que cambiar de apartamento, todo fue una situación para mí, que eso fue un revolcón grandísimo, lo que yo te contaba inicialmente, y yo dije no más. Yo dije, hay momentos en que nosotros sabemos que yo tuve el apoyo de la parte de la psicología, la parte de psiquiatría, todo, pero si uno como persona no está convencido y no está dispuesto a salir adelante, nadie te va a ayudar, nadie, porque muchas personas te dan consejos, te apoyan, te dicen, haga esto y haga. Pero si tú no tienes ese compromiso contigo mismo, si tú no tienes esas ganas de salir adelante, si tú no tienes ese convencimiento y esa seguridad de salir adelante, nadie te lo va a hacer por ti, nadie, solamente tú. Así que en ese momento yo decidí salir adelante, y era el ejemplo que yo quería darle a mis hijos, que uno no se podía dejar atrapar por una situación tan complicada, ni dejar arrastrar, ni pisotear como se pretendió en un momento. Y yo decidí salir adelante y decirle a mi hijo, mira, yo pude salir, poderle mostrar a ellos, y de esa misma manera a contarles a otras personas que nada era imposible para salir adelante. Janet, y vos estás hablando de que, bueno, uno tiene que tener recursos propios o internos para poder apuntalarse y salir adelante frente a situaciones que le tocan vivir. En este caso, va a ser bueno que puedas contar el tiempo que quieras o como vos quieras, el accidente en el cual quedaste involucrada, para que después cuando lo escuchen al video, la gente que por ahí sepa menos sobre la aeronáutica y sepa menos sobre este caso, entienda de qué estamos hablando, ¿no? Porque nos metimos de lleno en todo lo que es
satelital al accidente y no lo abordamos. Así que te voy a dejar que lo cuentes, pero una vez que lo cuentes, digo, vos hablabas de tus recursos internos para salir adelante y también hablaste de acompañamiento psicológico y no sé si psiquiátrico también, en pos de tu recomposición en pos de que puedas volver a trabajar o pararte en la vida superando esta situación, ¿no? A mí me gustaría que vos puedas contarnos, después de que puedas abordar el accidente, que puedas contarnos en qué medida te pudo ayudar ese elemento externo. Ya dijimos que el elemento interno es clave para apuntalarse y que vos lo tenías, en alguna medida lo sacabas del apoyo que tenés de tu familia, ya sea de tu madre, de tus hijos, pero ¿qué pasa con eso externo? Si llega a tiempo, ¿cómo llega? ¿Tienen en Colombia los controladores de tránsito aéreo algún equipo de soporte, algún programa de asistencia para los controladores de tránsito aéreo que vivan no necesariamente un accidente de estas características, pero un incidente o situaciones de estrés? ¿Hay algún programa que los acompañe? Contanos primero el accidente para los que sepan, para los que no saben de qué estamos hablando, que nos fuimos por las ramas y no lo abordamos. Bueno, les voy a mostrar, tengo una presentación, la vamos a abordar algo un poquito rápido como para que veamos qué pasó. Si tienen algún momento preguntas, permíteme un segundo. Ahí me estaban diciendo que hables cerca del micrófono para que se te escuche mejor. Ah, no se me está escuchando muy bien, ¿o sí? No. Parece que se escucha bajo. Yo te escuchaba bien, pero alguien me escribió que se escucha bajo. Ay, qué raro. Bueno, escucho bien. Voy a más durito. Permítame un segundo, te busco la presentación acá. Andrea me dice que no me deja compartir la presentación. Tocaría que tú soltaras. Dice que lo tiene otra persona, pues la opción de compartir la información. Ahí. A ver, revisa. No, me dice que no me permite compartir, que lo tiene. ¿Ahora? Sí, ahí apareció algo, Andrea. Pero eso lo tienes pero eso no tú, es. Andrea. Eso es tuyo. Sí, eso es mío. Yo lo estoy tratando de habilitar desde acá y no estoy pudiendo. Tienes que darle share screen and stop screen. Sí, es que estoy haciendo eso. Ahí está. No. Ahora sí deberías de poder. Sí, ahora sí. ¿Me vas a decir si ahora sí se ve la presentación? Sí, se ve. Sí, correcto. Ok. Bueno. Ahí se ve perfecto, Janet. Ok. Dentro de todo este tema y de lo que hemos estado hablando, el factor o la palabrita clave en todo esto es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos pues de darle la vuelta a un asunto difícil y lo voy a ir explicando más adelante. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Es la habilidad o la capacidad para enfrentar altos niveles de desafío y cambio y de reaccionar ante eventos traumáticos y llenos de estrés, que definitivamente eso fue por lo cual yo viví. Quise traer el ejemplo del capitán Sully, es muy conocido, quien también tuvo un evento bastante difícil, bastante mediático, y que en lo cual también tuvo mucho señalamiento, fue muy criticado, fue muy juzgado, pero cuando ya, los que estamos en la parte de aviación y que conocemos lo que sucedió con él, luego de él demostrar, y no precisamente a través de los simuladores, que realmente cuando se vive y se está presente en un evento de estas magnitudes, pues no será nunca la misma reacción que estar en un simulador.
en un simulador de vuelo, pues uno Exacto. ya sabe que está preparado psicológicamente para lo que va y qué le toca hacer. Entonces quise traer la información del capitán Zully. Con respecto a lo que nos dice la UASI, también habla de la resiliencia. Es un tema que ya lleva unos años que se han venido trabajando y habla sobre abandonar la actitud reactiva para pasar a una cultura de la prevención. La intención es ayudar a los estados a ser proactivos en la identificación de riesgos y vulnerabilidades en el sistema aeronáutico, dar asistencia a los estados para que incorporen la resiliencia en sus sistemas de aviación. No se nos puede olvidar que nosotros somos, ante todo, unas personas, somos humanos y pues no solamente no podemos, aunque nos vean siempre de pronto nuestro perfil profesional, pero también tenemos una vida, somos mamás, somos papás, hermanos, hijos, y no se nos puede olvidar que detrás de esa cara profesional también hay una persona con muchas alegrías o tristezas en la vida, qué sé yo. Bueno, entro a contarles que esto fue bastante inesperado para mí. ¿Y qué fue lo que pasó? En noviembre del 2016, una aeronave Avro, una RJ-85 en ruta Viroviro Río Negro, 77 pasajeros a bordo, de los cuales 71 de ellos fallecieron, tuvo agotamiento de combustible. Esta fue la aeronave que sufrió el incidente. Esta es la ruta que les estaba comentando acerca del trayecto que él hace de Viru para Río Negro. Esta aeronave al caer, y esta información, esta slide la traigo, ya que cuando la aeronave cae empiezan pues las investigaciones y todo esto, se observa que el combustible estaba todo el tiempo en ceros, no tenía nada de combustible. Esa era una de las hipótesis inicialmente que se hacían, era, no, pues se debió haber quemado o debió haber presentado un incendio o alguna cosa, pero no, decían, entonces fue que no tenía combustible porque no le pasó nada de eso. Y cuando llegaron a observar, pues dentro de esa investigación se dieron cuenta que todos sus sistemas de a bordo en cuanto al combustible mostraban cero. Tremendo, Dios mío. Como parte del Recorderis, nosotros que estamos en el sector aeronáutico, tenemos en cuenta, en estos vuelos internacionales se exige 1 hora y media de reserva en caso que la aeronave ya llegue a un alterno que requiera entrar. Entonces uno tiene que tener en cuenta que el tiempo de taxeo, su destino, un 10% contingencia del tiempo total de vuelo, más un alterno, más una reserva final de 30 minutos. Esto en total da aproximadamente 1:30 en caso que una aeronave ya esté presentando algún inconveniente y que pueda notificarlo al control y decirle, bueno, tengo tanto tiempo para hacer una espera o por cualquier otra contingencia, como lo explica acá el cuadro. Lamentablemente esa aeronave pues no tenía nada de nada. Observamos la última parte del slide donde muestra que tiempo de vuelo no tenía, pues no tenía nada de combustible, no tuvo para el alterno y menos para tener una reserva final. Esta aeronave aproximadamente 40 minutos antes notifica bajo una señal audible como la visible que tiene problemas de combustible. Ya está notificando bajo de combustible, son 40 minutos antes. Si nosotros nos ubicamos en nuestro carro, cuando vamos andando, nos empieza a mostrar ahí, a flechear y a decir, mire, ya no tiene combustible, ya tiene que buscar dónde echarle, ¿cierto? Pues lastimosamente esto lo tuvo la aeronave 40 minutos antes y no se entiende el por qué la tripulación no tomó decisiones a tiempo. Y esto definitivamente sí me cayó del cielo. Era un turno, pues imagínense, un turno rutinario, normal.
y no entiendo todavía, hoy me explico por qué la tripulación no quiso notificar a tiempo que traía un problema tan grave a bordo. ¿Cómo vivirlo? Pues sí, difícil porque para mí fue algo inesperado, algo que nunca lo vi venir, obviamente, menos en mi trabajo, que todo me salía tan bien todo el tiempo que yo no entendía qué había pasado. Cuando yo estaba en esa posición de control y desde analizando pues ya desde la parte como más psicológica, la perspectiva del cerebro humano, habían 3 respuestas relacionadas en ese momento, con ese momento de estrés que yo estaba viviendo. Uno de ellos era o bloquearme, o derrotarme, o luchar. Yo no me imagino qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho a mi compañero, ya no quiero controlar más, asuma usted el control. No me lo imagino, porque eran segundos valiosos que se hubieran perdido y posiblemente mi compañero los que estaban al lado mío de pronto no estaban tan relacionados o no sé la verdad, no sé qué hubiera pasado, cuál hubiera sido la reacción de ellos, si hubieran sido fácil para adaptarse y enfrentar una situación. De tal manera que yo dije en ese momento, bueno, luchar. Para mí era esa la única opción, estar tranquila, poner a prueba todos mis conocimientos y mi experiencia y darle la máxima ayuda. Lamentablemente, y como todos nos dimos cuenta, la tripulación realmente nunca se dejó ayudar porque pues nunca lo notificó. Entonces, si yo no tengo una información, es muy difícil que uno pueda ayudar a otra persona si no sabe qué está pasando, ¿cierto? Qué importante esto que decís, ¿no? Porque te voy a hacer acá una breve pausa. Para alguien que es comunicadora social como sos vos, además de esta carrera de controladora de tránsito aéreo, digo, donde la comunicación está tan trabajada, la escucha, la comunicación asertiva, donde te encuentres es increíble, envuelta en un accidente donde justamente lo que falla es la comunicación, ¿no? O la comunicación no falla, no es todo la asertiva que por ahí tendría que haber sido de parte de la tripulación. Sí, mira, la toma de decisiones a bordo era tan importante y es hoy en día muy importante, es que nosotros a través del radio, de esas comunicaciones, es la única manera que tenemos para contarle a otra persona cómo nos sentimos, qué estamos haciendo o qué pensamos. Yo le digo eso a mis estudiantes, le digo, usted no puede pretender pensar que el controlador va a suponer que yo voy a hacer esto. Claro. En aviación no hay nada para suponer definitivamente. Aquí usted dice lo que pasa, es claro, y para eso, mira, tanto es que tenemos una fraseología, tenemos unos procedimientos específicos y estándar, que no nos los inventamos ni cada uno los puede interpretar, sino son así y ya. Pero si no hacemos eso, si no utilizamos el único medio que tenemos para comunicarnos con la otra persona, pues estamos graves. Entonces, eso fue parte de lo que había ocurrido con esa tripulación. Les cuento que hoy en día, pues hay demandas contra el Estado, algunas pues repercuten en mí, considerando que yo hice o no hice un buen trabajo. Me siento tranquila en el sentido que no solamente un país me investigó, sino estuvieron 5 o 6 países investigando cada uno de los momentos, cada una de las palabras, cada una de la fraseología, de los procedimientos que yo hice. Y afortunadamente en todas coincidieron en que por mi parte pues se hicieron las cosas correctamente. Pero sin embargo les cuento, hoy en día siguen vigentes muchas demandas. Una de ellas es el dueño de la aeronave que quiere que le paguen su aeronave, desconociendo totalmente las fallas que ellos tuvieron. Dentro de estas conclusiones, las conclusiones ya del accidente que aparecen en la investigación, que les digo que no solamente fue uno solo,
sino, sino 5 o 6 países pues que estuvieron ahí. Entonces aparece que debería mejorar la coordinación de cabina, definir claramente el control del avión y de las comunicaciones, los procedimientos de emergencia. En esos cursos recurrentes, Andrea, yo creo que todos los que estamos en esta parte del sector aeronáutico tenemos recurrentes, ¿cierto? Sí, correcto. Nosotros hacemos el recurren de manera anual, pilotos y tripulantes, en donde incluimos no solo la parte técnica, sino la parte humana, todo lo que tiene que ver con CRM, es una de las patas que se trabajan. Sí, correcto. Bueno, para que te des cuenta, en esos procedimientos de emergencia en el recurrente que ellos hacían, les tenían varias anotaciones diciendo pues que ellos tenían que revisar, conocer y bueno, tener en cuenta todo lo que se utiliza en un procedimiento de emergencia. Parece que no lo conocían muy bien, no lo habían practicado, desconocían, no sé exactamente qué era lo que pasaba, pero en esta investigación, pues estos son algunos de los resultados que arroja todo ese evento. También igualmente las configuraciones en aproximación que debían ser más precisas. Mire la parte importante que yo creo que esto influyó en un 90% con la comunicación con el controlador en emergencias, deben ser más puntuales. La tripulación, y como todos hemos escuchado en esos audios, nunca notificó que tenía una emergencia, nunca notificó que traía un problema tan grave a bordo. Sí, por eso decía esto de la comunicación asertiva, porque ellos te hacen una mención sobre el combustible, pero nunca Sí. usan una fraseología correspondiente a la situación de emergencia, o lo dicen o lo expresan de manera tal que quede registrado que están bajo esta situación. Por supuesto, no vamos a hacer en este Zoom un debate sobre lo que se hizo bien o lo que se hizo mal. Digo, sí, estamos correcto, no. aprendiendo a partir de tu experiencia, que nos estás abriendo además la posibilidad de entender de mano de un protagonista lo que sucedió en ese momento, pero por sobre todas las cosas, cómo nos reponemos a estos eventos a veces inesperados, como estabas mencionando hace un instante. Quiero decir, no vamos a juzgar a nadie, no lo estamos haciendo, no es la intención, es la intención más que nada transitar inevitablemente el accidente para poder aprender de lo que no se debe hacer o de lo que debemos hacer mejor para evitar que esto se repita y sobre todo cómo nos reponemos frente a esto. Sí, correcto. De todas maneras, sí es importante lo que tú estás diciendo. Quien no conoce su historia tiende a repetirla y eso no puede pasar. Tenemos que conocerla. No. ¿Puedo aportar? Sí, claro. Bueno, Sí, Janet, buenas tardes. Fíjate vos que a ti te piden prioridad, señorita Vectores, te estaba pidiendo el comandante, y él ya teniendo prácticamente a escasos segundos que se quedaba sin combustible, nunca se declaró en emergencia, que la palabra era si te hubiera dado a vos la prioridad, es decir, no te tenía que pedir la prioridad, te tenía que decir que se declaraba en emergencia, que hablamos ahí de lo que es la comunicación más fluida y más asertiva. Pero si vos ves las conclusiones, solamente se limitan a dar cosas, o las conclusiones no son, digamos, dentro de un profesional aeronáutico, no es nada distinto de lo que uno medianamente conoce. Yo creo que acá el hilo se corta por el lado más delgado cuando te van a investigar a vos sobre tu forma de proceder. Pero fíjate vos que ese vuelo ya sale viciado cuando hace un vuelo directo, cuando no respeta lo que serían los repostes de combustible. Creo que tenía que ir desde donde partió hasta Cobija, de Cobija a Bogotá y recién al aeropuerto de destino. claro. Y yo creo que ningún profesional aeronáutico no sabe. Yo creo que estas conclusiones solamente se limitan a reforzar lo que ya el profesional aeronáutico sabe, pero no delimita o no dice, al menos en esto, la cadena de corrupción que hay sobre este accidente. Porque indudablemente ya este vuelo cayó con el Chapecoense, pero ya llevando a la selección argentina también a Colombia fue una práctica muy parecida que tenía esta compañía. Entonces, los organismos de control son los que están en una buena medida, y también si vos estás diciendo que no quisieron comunicar la falta de combustible, yo creo que mirándonos ahora sí adentro del sector aeronáutico, ¿quién extiende las aptitudes psicofísicas a las tripulaciones? Porque decididamente es un vuelo suicida.
estás con 2.900 kilómetros de autonomía ese avión, y cualquiera sabía que en directo no llegaba, por eso se lo habían rechazado el plan de vuelo inicialmente. O sea, fíjate vos cómo también, en alguna buena medida, no se va al fondo de las conclusiones, en las conclusiones de la problemática de ese vuelo. Es mi percepción, que lo vengo siguiendo, te escucho en las comunicaciones que se divulgaron prácticamente por todo el mundo. Sí, No van Luis, al fondo de la cosa. Todo esto, todo el mundo lo sabe, Janet. sí, sí. Sí, Luis, esto, ellos, a ver, cuando ellos hacen el departamento pues de investigación de incidentes y accidentes aéreos, ellos tocan netamente lo que es su parte técnica. Mira que hablan de proceder al alterno, un combustible de reserva que no lo tuvieron, o todas estas conclusiones. Pero cuando lo que tú dices, eh, ya si van más allá, que yo creería yo que le corresponde a otras instancias, ya empiezan De la justicia federal, definitivamente. exactamente, mira que hay informes, yo he visto varios ya informes donde muestran qué pasaba en esa empresa. Y pues bueno, Totalmente. definitivamente entonces pues yo la verdad no me quiero como entrar a ya esa parte penal o esa parte, Claro porque que No, no. no pero la manejo, también un pero poco sí para deslindar definitivamente, en alguna medida las responsabilidades que hubieron, porque eso, realmente fue terrible, y sí, siempre pasó sobre vos, y también pasó por la persona que no le quiso autorizar el despegue en Bolivia, y por una cuestión de gente que tenía este señor, el comandante, digamos que se llamaban, no sé si legalmente se llaman, algunos intereses que había ahí entre el director de sí, aeronáutica, que es el que lo autoriza a salir. Si en Bolivia se hubiera parado ese vuelo, esto no hubiera recaído, fíjate vos, ahora se está investigando sobre tu accionar. Entonces, en la cadena de corrupción eh, siempre se corta el hilo por el lado más delgado. pues Lamentablemente es el claro. trabajador honesto muchas veces. Exactamente, tú lo has dicho, así es. La parte más delgada es la que ellos buscan caerle, pero no analizan todo lo que Totalmente. estaba detrás de eso, que no era la primera vez que lo había hecho, que su No, no. empresa tenía X o Y problemas económicos, eso no lo miran, o sea, miran es al último, ya ese último que quedó vivo y que está enfrentando la situación, a él es al que hay que caerle. Y pues lastimosamente en nuestro medio aeronáutico, Luis, y para todo el grupo, démonos cuenta que a veces nosotros estamos desprotegidos. A veces que nos sentimos solos en estas situaciones. Sí, En eso sí tiene Luis la razón. Gracias, Janet. Ok, bueno, entonces quiero contarles que posterior a esto, pues bueno, esto fue lo que me llegó con la experiencia, con un libro que se escribió donde se habla, es una crónica donde se cuenta toda la experiencia que tuve ya a nivel personal y la que les estoy contando con mi familia. Los invito a leerla también, es bastante interesante el libro. También me llegó, mira, todo esto en Nagio, el programa está en Nagio, en este momento están efectuando una producción de Discovery Channel, con toda esta situación y que a mí me alegra, me siento tranquila porque no se quedó todo esto en un escritorio, sino que se dio a conocer y eso me parece bastante bueno. Bueno, ya como parte, la parte ya final que les quería mostrar pues de toda esta experiencia por la que viví es para que nosotros siempre tengamos en cuenta, que lo tengamos muy dentro de nuestro chip, que nosotros tenemos que mantenernos con una buena capacitación, estar preparados, concentrados en nuestro vuelo o en nuestros sitios de trabajo. Miren que hoy en día el celular es un distractor tremendo. distractor impresionante y nosotros tenemos que hacer una fuerza grande, es decir, no voy a usar el celular, no lo tengo que usar porque yo estoy dando un servicio y porque muchas de esas personas que están allá confían en mí para darles un buen servicio. Entonces yo no puedo venir y jugar con ellos y decir, me voy a poner aquí a molestar con el celular y se me olvida que tenía un tránsito en final.
Entonces, en eso también tenemos que tener mucha concentración, es saber dónde estamos, bien ubicados, una alerta situacional que nos diga qué decisiones debemos de tomar en determinados momentos, una buena comunicación y resiliencia. La resiliencia fue lo que yo les cuento que con toda la situación la conocí, la aprendí y hoy la valoro muchísimo. Y mire, todos somos resilientes, mire con todo esto lo del COVID, esta situación que puso a la aviación en el piso, realmente puso en una situación bastante difícil. También hemos sido día a día resilientes, estamos tratando de salir adelante y recuperar lo que antes era la aviación, que era bastante productivo y para todos, que movía siempre y ha demostrado que mueve nuestro mundo. Entonces, somos resilientes, todos somos parte de eso y tenemos que seguir mirando, observando el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Así que esta es una de las partes que yo también le digo a mis estudiantes. Si tienen dudas, si deténgase, pregunte, no permita que la duda, el miedo, o que de pronto ven los controladores ocupados o una frecuencia ocupada le impida acceder a una información que requiera, que necesite. No se queden callados, siempre hay que notificar cualquier evento, que nosotros somos los ojos de las tripulaciones acá en tierra y podemos en determinado momento de verdad ayudarlos. Esta es la presentación que yo tenía, quería mostrarles, quería ponerlos en contexto de toda la situación por la cual yo viví, de lo que estamos hablando, y si tienen preguntas también las acepto. Janet, yo te preguntaba Janet, si había quedado ahí. Pata, sí, eso, sí, yo quería, Pata te lo estaba rescatando ahora, quería preguntarte si había algún programa en Colombia que asista a los controladores, en este caso, que es tu profesión, después de tener un incidente de estas características. ¿Hay algún programa preparado, digo, que los vaya a asistir a ustedes después de algún evento, conformado por psicólogos, psiquiatras o pares? En ese momento, Andrea, no había nada, nada. Ajá. Yo no tuve ese acompañamiento realmente. Hasta ahora, precisamente ya este año y luego de toda esta situación del COVID, ya se está empezando a crear un grupo donde se busca así apoyar a los compañeros, pero todavía, por lo menos acá en Colombia, hay mucha timidez como para ya lanzar ese proyecto como tal. Ajá. Todavía está naciendo realmente en ese sentido. En mi momento no, nada. Yo tuve que acudir como por mi parte de manera particular. Sí, y hubo algo ya por parte, acá lo llamamos la ARL, que eso sí ya es con la empresa y ellos ya a través de ellos ya me contactaron y me empezaron a ubicar para darme una ayuda psicológica y psiquiátrica. Pero realmente lo que les comentaba, yo consideraba que yo tenía unas bases tan firmes, que había sido toda una vida, he sido una persona pues estable afortunadamente y que tuve el apoyo de mi familia, que yo fue una decisión más cuestión personal que yo dije, tengo que parar, pensar y seguir adelante. Yo no me puedo quedar en esto. Janet, ¿y cuánto te ayudó el libro para salir también de todo esto? Para evolucionar o para ¿cuánto te ayudó el libro? Pues realmente imagínate, el libro cómo nace. El libro nace a raíz de una de esas charlas que yo me puse a leer. Decía, uno tiene que contar mucho su experiencia. Entonces yo empezaba a contar y repetía y la dibujaba y repetía. Yo decía, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó esa noche? Todo el tiempo recordando. Y mi esposo se dio cuenta pues que era una manera que yo me iba como soltando, como que sacando de esos diablos que tenía en ese momento en mi cabeza, que él dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer eso, escribe, dime lo que tú quieres o dime cómo te has sentido con toda esta situación y plasmemos toda esa información en un libro, en una crónica. Así que junto a él fue que nos pusimos a hacer eso.
y yo lo vi más por el lado académico, porque yo decía, me daba cuenta que lastimosamente querían como esto callarlo, así Ajá. como nos contaba Luis, hay muchas otras intereses, cosas, qué sé yo. Y yo dije, no, esto no se puede quedar así. Esto tiene que contársele al mundo y contar lo que pasó. Además que fui tan señalada, Andrea, tan señalada, que Eso yo me dije, interesa no, pues la culpa remarcar. no la tengo yo no me Mm. puedo quedar callada. Y nadie salió tampoco a defenderme, a decir, no, mire, esa control, así como fue el bombo tan impresionante, nadie fue capaz de salir y decir, de esa misma manera, decirle, no, ella lo hizo bien, eso sí, nadie. Así que yo me sentí sola. Entonces yo dije, esto es una manera a través de la parte académica que yo puedo socializarlo y contarle a la gente y decirle, mire, esto fue lo que pasó, porque pues yo no me iba a quedar con la etiqueta de que gracias a ella se cayó un avión, porque eso nunca fue así. Entonces yo tenía que contar cómo era lo que había sucedido. Sí, un poco lo que decía Luis, ¿no? Esto de que se corta por el hilo más fino. Había que justificar de alguna manera y a lo mejor buscaban a partir de tu persona hacer esa justificación. Quiero leerte algunos de los mensajes que pusieron acá quienes están escuchando la charla. Anita, que dice, era un accidente anunciado porque las líneas aéreas de bajo costo abaratan los costos con el combustible. Esta situación de pedir turno de aterrizaje por falta de combustible es muy frecuente en Europa. Ivana te dice, qué importante escuchar tu mirada y rescatar lo importante que es dónde tenemos que poner el foco y qué aprendizaje nos deja esto que nos transmitís. Esto me gusta mucho porque tiene tanto que ver con vos, esta naturaleza que tenés permanente de transmitir y de enseñar, que no sé si te das cuenta, pero que lo hiciste durante prácticamente toda la charla y que lo resaltás incluso en tu libro, que lo llevás, o sea, no solo como un elemento de resiliencia para vos, sino como un elemento académico para los demás, para que sepan también dónde pararse, cómo observar, ¿no? Me encanta cómo se subraya eso en tu persona. Claudio te pregunta, ¿por qué cree usted, Janet, que la Autoridad Aeronáutica de Bolivia, AeroAIS, ATC, Plan de Vuelo, autorizó el despegue, Listo. a pesar de haberlo objetado en principio, cuando era claro que al presentar el plan de vuelo de la simple lectura del mismo, nunca podía llegar a destino con ese combustible? ¿Conoce usted cómo hubiese procedido en ese caso, perdón, en un caso inverso la autoridad colombiana? ¿Le hubiesen permitido despegar igual? Muchas gracias por su aporte y claridad y mi solidaridad total hacia usted por las penurias injustas vividas. Sí, mira que hace un minuto lo decía Luis precisamente, las situaciones que se viven al interior de una empresa y al interior de un estado, donde pueden suceder cualquier cantidad de cosas de corrupción, de malos procedimientos, no sé, ya lo decía Luis que ocurría. En el caso de Colombia, mira que aquí sí, yo eso lo he venido observando a lo largo de mi carrera profesional, que aquí no permiten, no reciben un plan de vuelo así. Si está así, lo tienen que arreglar o simplemente no lo autorizan, simplemente ni siquiera suben un plan de vuelo al sistema. Aquí creo que en ese sentido me parecen mucho mejor los procedimientos. Desconozco totalmente lo que sean en otros países y más en Claro. Bolivia. Con respecto a otros Janet, países, a Bolivia, pues imagínate, no sé, Janet, vi buenas muchos tardes. desfases. Te quieren hacer una pregunta. Capi, ¿cómo está? Muy bien, Janet, ¿cómo has estado, mi amor? Qué bueno volverte a ver después de tanto tiempo. Gracias. Para los que no me conocen, yo soy el Capitán López. Yo tuve pues la posibilidad de conocer personalmente a Janet y al Capitán Mickey, que fue el capitán que perdió la vida en el accidente. Para mí también fue muy impactante, pues porque yo conocí a la persona y conocí el avión, es más, tengo fotos con el avión y con mi capitán. De hecho, ya se las he mostrado a Janet. Y de hecho, pues les voy a compartir mi historia personal, pues que me impactó también mucho. Yo estaba volando exactamente 8 días antes de que
sucediera el acontecimiento. Estaba en el aeropuerto internacional de Virubiru, y en mi aproximación, en la aproximación al aeropuerto, a mí la controladora me pidió alargar porque teníamos que darle paso al Lauro 148, creo que era el avión. Y como es un avión tan raro, yo le dije a mi capitán que si pues después de aterrizar podíamos ir a conocer el avión. Y en ese momento fue que conocí a Miki. Entonces soy una persona que tengo que decir que Miki era de una calidad humana tremenda, cuando, así como lo es Janet, que es muy buena persona, así era Miki. Cuando nos vio me dijo: capitán, ¿cómo está? Bienvenido a la cabina. Sí, claro, vean el avión. Y a los 15 días darme cuenta de que él había perdido la vida en este accidente fue muy impactante. Algo que le quiero corregir a don Luis es que en Cobijas no hay aproximación BFR, es solo BFR. El problema sí es combustible, no hay discusión de nada. Pero este tema es más allá del controlar o de las autorizaciones. Yo conocía la mía hace muchos años, he volado bajo las normas de la DGAC, que es la máxima autoridad en Bolivia y en partes de Latinoamérica, y no, o sea, no quiero hablar más de lo que no se debe hablar, pero sí hay irregularidades. Entonces, bueno, eso era lo que tenía que complementar, y todos estamos contigo, Janet. Un abrazo. Gracias, muchas gracias por sumarte hoy. Perdón, Capi, siempre hay que quedar en claro que primero, al ver el perfil de la gente que estamos acá, no hay actividad aeronáutica posible si no hay docencia y aprendizaje. Si hay algo que hace segura la aviación es que la eterna capacidad que tenemos los aeronáuticos de querer siempre estar promocionándonos en los saberes en forma continua y de enseñar. Y fundamentalmente, cuando analizamos estas situaciones, no analizamos a las personas. Al capitán algo le pasó, y eso es un sistema que está detrás. Y hay un tráfico de influencias, indudablemente, como lo debe haber en cualquiera de nuestros países, donde todavía nos falta mucho por crecer en lo social. Y indudablemente esto es como lo hablamos siempre con Andrea o con Pata, siempre acordate que el accidente es la punta de un iceberg. Y indudablemente creo que rectificar en cuanto a lo técnico, si había instalaciones de vuelo instrumental o si no había infraestructura para combustible. Pero lo que le pasó a Janet le pasó también a la operadora de AeroIce en Bolivia. Se tuvo que ir a Brasil, y si vos te pones a pensar, tener que salir volado de tu país porque vos hiciste bien tu trabajo, realmente creo que acá la cosa es, por eso digo y recalco este tema, acá hay un problema que es factor y cofactor, llamemos el factor, hagámonos cargo nosotros en el sector, pero el cofactor, que son las autoridades aeronáuticas que están tomando decisiones, cuando lo vemos en muchos países de América Latina, las autoridades aeronáuticas que son políticas carecen fundamentalmente de conocimientos aeronáuticos, retrasan la actividad, ponen en riesgo la seguridad operacional con su inacción o con acciones meramente administrativas pero no operativas. Entonces me parece, Capi, que acá la cosa, esto daba mucha tela para cortar, por eso cuando me invitaron, y realmente agradezco la propuesta de Janet, y básicamente darnos en primera persona lo que vos viviste, pero que en América Latina no están funcionando los organismos de control como deberían de funcionar, y básicamente ponen en riesgo primero al trabajador aeronáutico, y fundamentalmente hay una traición en la confianza hacia el usuario de un sistema que supuestamente sería el sistema de transporte más seguro del mundo. Por eso creo que no vamos a hablar, no se puede hablar por una cuestión de respeto del tripulante persona, pero acá algo le pasó a este señor, alguien le dio la habilitación psicofísica para que esto fuese un suicidio. Si a mí me encontrás en final con poco combustible, no le puedo pedir vector y le pido prioridad cuando sé que el procedimiento me indica que tengo que declararme en emergencia, como se declaró Viva Colombia. Entonces me parece que este es el concepto, Capi, que debemos de rescatar entre todos y decir cómo hacemos más fuerte un sistema, pero que indudablemente acá se fue vulnerado
por agentes externos. No creo que ninguno de todos estos, ni inclusive el capitán, sabía que esto no lo debía de hacer. Lo hace porque hay un juego de intereses. Entonces ahí hay que establecer las normativas y los controles. Me parece por ahí la cosa. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Si me permitís, si me permite, por favor, soy Manuel Gamboa. ¿Me escuchan? Sí. Sí, 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 Alberto. sí. ¿Qué tal? Bueno, mira, por supuesto, solamente para que los que no me conocen, por supuesto que Patricia y Andrea me conocen bastante. Fui piloto comandante y ahora abogado jubilado, ya estamos en la vuelta de la vida. Pero concretamente estoy en total apoyo de lo que dice Antequera y dejando de lado cualquier cuestiones personales. Desde ya creo de que lo que se hizo, el mismo comandante sabía de que si él se declaraba de emergencia, incluso por ahí afectaba sus costos, porque venía muy cortito con los costos. Por supuesto que todos somos aeronáuticos y sabemos hasta las mañas que tenemos, ¿no? No podemos hacernos los inocentes. Así que yo, por supuesto, que la exposición de Janet realmente me instruye bastante y un agradecimiento a usted de la invitación, pero da para muchísimo más y todo el apoyo para ella y creo que hizo una tarea, lo que escuchamos casi en vivo, del accidente al día siguiente, realmente creo que ha sido una tarea dentro de su conocimiento, porque él le faltó la verdad, es decir, estoy en emergencia. Yo lo que quiero decirles, les agradezco por supuesto a todos por participar, el interés. El caso siempre resuena, Janet, siempre atrae a la comunidad aeronáutica y cada uno en función de sus conocimientos y de su expertise tiene un pensamiento sobre el mismo. Yo no quiero dejar de remarcar que la invitación para Janet es para resaltar su capacidad de resiliencia, todo esto que ella nos pudo enseñar y nos puede enseñar a partir de lo que le tocó vivir, por supuesto, como dijo ella, de manera absolutamente inesperada, y todo lo que nos deja para poder crecer dentro de la actividad. A mí me interesa mucho que podamos, sin meternos, como dije antes, en trabajar el caso o quienes participaron del mismo, sino remarcar lo valioso que es que hoy podamos decir que hubieron 7 sobrevivientes, 6 del avión puntualmente, y Janet como sobreviviente también a todo este evento a partir de lo que le tocó vivir desde la torre de control, desde un lugar que no estaba ni siquiera a lo mejor en sus planes esperado o imaginado, y lo que pudo hacer con todo esto que nos marcaba antes, ¿no? Esta posibilidad de tomar herramientas internas para poder sobreponerse, tomar del medio las herramientas externas que le pudieron aparecer de manera positiva para poder salir adelante, el valor sobre la familia, el valor sobre la profesión, este amor por la profesión que también le ayudó a apuntalarse, y finalmente como elemento como broche a todo esto de lo que ella estuvo hablando y de la resiliencia, un libro que también sirve como elemento de instrucción para otras personas y para todos aquellos que quieran o tengan interés en trabajar en esta profesión. A mí me interesaba mucho, Janet, remarcar y agradecer tu generosidad, porque sé que siempre estás dispuesta para volver a sobrevolar este accidente, contarlo desde tu mirada, dejarnos un aporte muy valioso, ayudarnos a crecer, y nosotros desde este lugar y remarcando el mes de la mujer, queríamos invitarte para que estés acá representándonos, porque nos pareces la persona más indicada en estos tiempos para hablar desde el ámbito aeronáutico con lo que te tocó vivir. Así que te queremos agradecer muchísimo el que hayas aceptado esta invitación, el que hayas estado esta tarde con nosotros, y por supuesto tenés el micrófono abierto para poder hacer el cierre como vos quieras. Andrea, muchísimas gracias y gracias de verdad por la participación, gracias por permitirme entrar a sus casas y contarles mi historia, una historia que lo que siempre lo he dicho, no se puede quedar por ahí en el olvido, sino que sacarles todo el mayor provecho, aprender obviamente siempre de sacarle lo mejor y aprender. Ver en ver en mí de pronto
porque a veces uno piensa que no, eso le sucedió por allá a otra persona de otro país lejos, eso no pasa por acá. Eso nos pasa y nos pasa. Y yo, la que menos tenía que ver o que pensar, pues, que me sucediera. Pero sí, esto de verdad que me dio la fortaleza y sé que yo de alguna manera estoy representando la mujer en el sector aeronáutico, porque a veces las mujeres, no, ¿para qué vamos a decir mentiras, muchachos? Pero a veces empiezan a darnos duro a las mujeres y ha ocurrido que estando uno en su trabajo, hasta los mismos compañeros, si ven mucha carga de tránsito, le dicen, ¿será que ella va a poder? Y hoy en día yo soy una de las que les he demostrado que a mí me encanta el tránsito y me peino con él y estoy en la parte de la docencia y yo les enseño a los muchachos y les digo, no, es que esto es capaz todo el mundo y cuando uno quiere y le gusta, ahí sí como dice el cuento, si le gusta le sabe, ¿cierto? Sí, también que pues es importante resaltar que aparte de eso, lo que yo les decía, de esa imagen de una persona profesional y que está frente a un micrófono y que da instrucciones todo el tiempo, hay una mujer, hay una esposa, hay una madre y que nosotros tenemos que darle el ejemplo a nuestros hijos y eso es lo que yo he tratado de hacer. Yo les he dicho a ellos que tienen que también salir adelante, ser berraquitos, como es un término bastante coloquial, y que no podemos nosotros hacer de un problema pequeñito, hacerlo una tormenta, porque si yo estuve en toda una tormenta gigante, en una nube que fue terrible. Un cúmulo limbus. ¿Cómo? Era un cúmulo limbus total. Un cúmulo limbus y pude salir, pues cualquiera de nosotros también lo puede hacer. Siempre capacitémonos, estemos leyendo, estemos adelante en todas esas situaciones. Y yo me siento feliz porque sé que lo que yo estoy haciendo estoy influyendo de todas maneras en las nuevas generaciones que aunque no han vivido o que muchas cosas que creen que no pueden pasar y que ya está todo hecho para ellos, pero sí es importante que la aviación es una cosa, es algo tan bonito, algo que todos nosotros que estamos en el medio lo hemos valorado mucho y que ellos igual tienen que ir por ese camino, siempre construyendo para lograr cosas buenas y no quedarnos como en que eso pasó y que no, que eso a mí no me pasa, no. Sí, eso hay que contemplarlo siempre. Qué bueno, cuánto me alegra escucharte, qué bien nos hace lo que decís. Por supuesto, nunca lo estamos recibiendo y sé que no lo estás diciendo desde un lugar de víctima, nos señalan por ser mujer, en absoluto. Pero me encanta esto de remarcar que uno se mueve en muchas áreas más allá del profesional y que independientemente de que algunos nos señalen, podemos hacer las cosas muy bien porque la clave está en la pasión por lo que hacemos. Y eso sí, creo que es lo que te ayuda a estar donde estás también, ¿no? Porque es lo que transmitís. Sí, definitivamente. Nosotras somos tan capaces como todos los muchachos que somos muy pilositos en esto. Somos muy capaces y bueno, en este momento pues que estamos resaltando la labor de nosotras, de las mujeres, pues también ahí nos damos cuenta. Y me alegra, ¿verdad?, haber estado con ustedes, que me hayan invitado. Espero que todo esto, de todo lo que les conté, pues les haya quedado algo y que ojalá también los pueda ayudar para sus vidas, para sus cosas, para todo. Ay, gracias, Janet, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias por tu participación, por tu presencia. Gracias a los que se unieron. Esto siempre queda grabado, después lo subimos a YouTube porque muchos compañeros prefieren, en vez del Zoom, entrar directamente al canal y verlo desde su casa en otros horarios. Así que gracias por esta participación. Muchas gracias a los que se sumaron ahora y estuvieron participando también. Un gusto para los que no conocían y estuvieron. Gracias. Chao. Chao, Janet. Muchas gracias. Chao. Beso gracias. Enorme. Muchas gracias. Chao, capitana. Chao, que estén muy bien. Luego. Chao, chao. Chao, Gapentequera. Hasta luego. Chao, hasta luego, Janet. Muchas gracias, Andrea. Chao. Beso grande. Gracias, Pata. Un beso grande a las dos. Una amiga más, bueno, no se les ustedes olvide. dos cuando se juntan.
No se les olvide, una Andrea y amiga Pat- más. Ahí tienen mi número. Gracias, Janet, un placer. Gracias, Un Janet. placer. Chao, Janet. hasta luego. Janet, te has Dime. encontrado con dos trabajadoras, dos luchadoras, te lo puedo asegurar, ¿no? Se tiraron la aviación argentina al hombro estas dos mujeres. Las admiro Excelente. más allá de que las quiero con toda el alma, las dos, pero son hacedoras de grandes momentos y son lo más. Así Gracias. que, Janet, Excelente. Es un nuestro placer amigo, ¿qué conocerte te y podemos gracias, decir? chica. Sí, Luis, hemos trabajado juntos. Ah, no, Espero pero es que conocerlos, nos espero fundamentamos en después. el trabajo. Espero después de esta pandemia echarme un viajecito por allá, Ay, visitarlos ojalá. y conocerlos. Te esperamos.